Amigos de Edificando en la Fe, les saluda a su hermano y amigo Edwin Mauricio Alza en esta nueva ocasión que nos da Dios para que nos podamos encontrar y así edificarnos en la fe. Bajo el tema del día de hoy, el Espíritu Santo es las arras. Alguien escucha esto y dice, ¿cómo así el Espíritu Santo es las arras? No entiendo. Bien, permítame decirle que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Padre, cuando hablamos de Espíritu Santo hablamos del don de nuestro Padre Celestial para la iglesia, a través de la gracia que recibimos por Jesús. Bien, dice entonces, o más bien Pablo, el apóstol, a los gentiles, establece una relación entre el Espíritu y las promesas de la herencia del cristiano. Note usted esto, una relación entre el Espíritu Santo y las promesas de la herencia del cristiano. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, realizables en verdad, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sigo leyendo. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, dice Pablo, hablando de aquel ministerio cristiano, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nota la conexión, promesas de Dios y el Espíritu Santo en 2 Corintios 1:20. Las promesas que Dios va a cumplir para su gloria. El que confirma a los que predican el Evangelio, el que confirma que aquellos siervos de Dios fueron ungidos con una unción especial, en este caso los apóstoles. ¿Quién tiene duda que los apóstoles tuvieron una porción especial del Espíritu Divino? Nadie. Pero aquí en 2 Corintios 1:20 se nos dice luego, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando dice corazones, tiene que ver también y sobre todo con la mente. Sí, en el ámbito del entendimiento. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes, en lo profundo de nosotros. Se establece pues que la garantía de heredar las promesas antiguas es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y aquí le llama las arras del Espíritu. Note usted, las arras del Espíritu. Arras, y ya voy adelantándoles, significa algo así como una prenda de garantía. Una prenda que es visible y garantiza que un negocio se ha de cerrar o que una promesa se ha de cumplir. Veamos en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 4. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Note. Y eso habla de la transformación del creyente y de la resurrección de los creyentes. Mas el que nos hizo para esto mismo, o sea, para que haya una transformación de nuestro ser al momento del retorno del Señor Jesús, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es decir, nos hizo a las primicias de sus criaturas para que seamos transformados. Dice, el que nos hizo para esto mismo, de esta transformación, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Note usted, hay una promesa de ser transformados en el retorno de nuestro Señor Jesús. Y Dios nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, la prenda de garantía que nos dice a nosotros hoy que recibiremos la plenitud de lo que se ha prometido por Dios en el tiempo final, al cerrar esta era.
Dios nos hizo para a la postre darnos inmortalidad. Y como adelanto de ese futuro glorioso, nos da las arras del Espíritu, de su Espíritu. Ahora, veamos esta misma expresión en Efesios 1:13. En Él también ustedes, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Nota cuál es la palabra de verdad? El evangelio de salvación, el evangelio salvador es la palabra de verdad. El evangelio del reino de Dios, el evangelio que anuncia el reino de Dios es la palabra de verdad. Dice allí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como en la parábola del sembrador, el buen terreno que recibe las semillas. Habiendo creído en ese evangelio de salvación, fuisteis sellados. Noten ustedes cómo creyendo el evangelio salvador, uno definitivamente es sellado, porque en ese momento recibe el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Note, el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el don de Dios. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de nuestro Padre que Él, en una porción generosa, en un repartimiento generoso, ha dado para bendición y beneficio de los creyentes en el evangelio del reino de nuestro Señor Jesús. Así que el don de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, dice en Efesios 1:13, el Espíritu Santo es las arras. Note, el Espíritu Santo es las arras, es la prenda de garantía. Claro, Dios no es la prenda de garantía. Dios más bien es el que promete. Pero si Dios da un repartimiento de su Espíritu, si Dios da un don, un regalo de su propio Espíritu para bendición, para guianza en la iglesia, como una unción poderosa para la predicación del evangelio y para la eficacia del testimonio de la resurrección de Jesús, a los apóstoles les dio, entonces estamos muy claros aquí que el Espíritu Santo es las arras, o sea, la prenda que nos dice a nosotros, que nos da la garantía a nosotros que vamos a recibir todo cuanto Dios ha prometido. Es las arras de nuestra herencia, note. Es la garantía que vamos a heredar algo. ¿Qué vamos a heredar? Vamos a heredar la tierra y vamos a recibir también la inmortalidad para disfrutarla en esta tierra. Claro, renovada por nuestro amado Salvador, renovada milagrosamente, digámoslo así, por nuestro amado Salvador. Así que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención, la toma de la posesión que se compró. ¿Qué posesión ha sido comprada para nosotros? La que se nos prometió en herencia, pero fue comprada en un sentido, en el sentido que nuestro amado Salvador ganó el derecho de reinar y ser amo de la creación nueva, de la nueva era, del nuevo mundo, del reino de Dios. Entonces, si nuestro Señor Jesús, por su plena obediencia hasta la muerte, se ganó un nombre que es sobre todo nombre, y Dios corroboró sus promesas para él, y también Dios confirmó que se trataba del Mesías, el elegido para ser rey para siempre. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús ganó esa posesión. Pero esa posesión no es solamente para el Señor Jesús, sino que también es para todos aquellos que reciben la palabra del reino, la semilla de la inmortalidad,
para todos aquellos que crean a su anuncio, al anuncio del reino de Dios. Y entonces Él les resucitará, nos resucitará en el día final, en el último día de esta era. Y el último día de esta era es precisamente el día en que se derrama la ira de Dios y en que el Señor Jesús desciende a Jerusalén. Así que estamos viendo aquí que la posesión adquirida será redimida, será rescatada, será tomada. Esa es la toma de la posesión que Jesús compró para todos los redimidos. Para Pablo, el Espíritu Santo es la prenda que garantiza la recepción de la totalidad de nuestra herencia que el Señor Jesús redimirá y que por ahora sabemos está en las garras del maligno. Es pues la tierra esa herencia que hemos de recibir y que el Mesías Jesús recobrará para Dios en su venida, en su retorno. Tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es de vital importancia para el creyente porque Dios mismo mora en nosotros y somos así templo de Dios. Repito que el Espíritu Santo es la prenda de garantía. Dios no es la prenda de garantía, pero el don de Dios sí es la prenda de garantía. El Espíritu Santo es el don de Dios. También hemos de decir que es la mismísima presencia de nuestro Dios. Les explico esto en estas palabras y en esta comparación. En el tiempo de la ley y de los profetas, hubo la manifestación de la gloria de Dios que algunos denominaron la Shekinah de Dios. Ahora, la Shekinah de Dios, que era una presencia tan sublime, y tan gloriosa y tan poderosa, no era la segunda persona de Dios ni la tercera persona de Dios. Eso no existe. Dios es una sola persona y un solo ser. Dios es uno. Ahora bien, la Shekinah no es una persona aparte de Dios, aparte de nuestro Padre. Quiere decir esto que la Shekinah no podía ser tomada para una divinidad o una trinidad. Del mismo modo, el Espíritu de Dios el día de hoy no puede ser tomado como segunda persona de una divinidad o tercera persona de una trinidad. No, porque es el don de Dios. Si bien es cierto, es la mismísima presencia de Dios, sin embargo, al ser un repartimiento del Espíritu de Dios, entonces es la prenda de garantía. Amigos queridos, vean Efesios 2:21 y aquí terminaré. Efesios 2:21, para ser un templo santo en el Señor, para eso somos escogidos y reunidos, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. ¿Nota usted? Quiere decir que por medio de ese don maravilloso, de ese repartimiento maravilloso, como dice Hebreos, es que nuestro Padre Celestial mora. Por medio de esa presencia, su Espíritu glorioso, nuestro Padre mora. Sin embargo, no es una segunda o tercera persona, sino que es el don de Dios, la misma presencia de Dios, nuestro único y buen Padre Celestial. Mis amados hermanos, esto es maravilloso, poder entender cómo es la prenda de garantía el Espíritu que Dios nos ha dado. ¿Cómo nos lo da? ¿Cómo lo recibimos? Vamos a estudiar esto cuando nos encontremos nuevamente edificando en la fe. Pero les voy adelantando, nuestro amado Señor Jesús dijo que el reconocerlo a Él como el Mesías de la Escritura hace que nosotros seamos participantes del Espíritu de Dios, de la mente de Dios y de la mente del Mesías Jesús. Les adelanto esto, pero nos encontraremos con un servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, en nuestro próximo programa Edificando en la Fe. Hasta entonces.